Me llamo Natalie Richards y a mis 22 años pensé que graduarme con honores en UC Berkeley sería el día más orgulloso de mi vida. En cambio, se convirtió en el día en que mi padre me desheredó públicamente frente a todos los que conocía. Lo que él no esperaba era que yo llevaba años cargando con su secreto más oscuro, y finalmente no tenía nada que perder al revelarlo. Antes de entrar en el día más doloroso de mi vida. Dime desde dónde me escuchas y dale like y suscríbete. Confía en mí, querrás quedarte para cuando por fin me enfrenté al hombre que nunca creyó en mi crecer en los suburbios de Chicago con mi padre, Matthew. Era como vivir bajo un microscopio que nunca lograba enfocar bien. No importaba lo que lograra, la imagen siempre estaba un poco borrosa para él. Nunca lo suficientemente nítida como para merecer un verdadero reconocimiento. Nuestra casa colonial de 2 pisos con su césped perfectamente cuidado y ventanas relucientes reflejaba la imagen impecable que mi padre se esforzaba por proyectar al mundo. Matthew Richards no era solo mi padre, era una institución, medía 1.88 metros. Con cabello sal y pimienta que nunca se atrevía a salirse del lugar. Dominaba cada habitación con la misma autoridad con la que dirigía a nuestra familia. Su voz rara vez subía de tono. No era necesario. Un pequeño cambio en su tono podía silenciar toda la mesa más rápido que el martillo de un juez como director financiero de una respetada firma financiera en el centro de Chicago. Mi padre creía que el éxito tenía una definición muy específica, que incluía la Harvard Business School, su alma mater, bonificaciones de 7 cifras y el respeto de hombres con trajes, relojes y visiones del mundo similares. No había espacio para desviaciones en el manual de éxito de la familia Richards. Mi madre, Diana, existía a su sombra. Su personalidad antes vibrante se apagó tras 25 años de matrimonio hasta convertirse en un reflejo de sus preferencias. Ella había sido estudiante de historia del arte con sueños de curar colecciones en museos. Pero terminó siendo la curadora del calendario social de nuestra familia y de la imagen impecable de mi padre. A veces podía ver destellos de quién solía ser, cuando me llevaba a escondidas a exposiciones de arte mientras mi padre estaba de viaje de negocios. Sus ojos brillaban de una manera que nunca lo hacían en casa. Tu padre quiere lo mejor. Para ti se convirtió en su mente. Me susurraba después de críticas particularmente duras a mis boletines. Una a menos en cálculo, se trataba como una falla moral o una mala elección de actividades extracurriculares. El equipo de debate era aceptable, el club de teatro no. Mis hermanos James y Taylor, 4 y 2 años mayores que yo respectivamente. Hacía mucho tiempo que se habían rendido al camino familiar de los Richards. James, el primogénito perfecto, era un reflejo de mi padre en todos los aspectos, desde su carrera en negocios en Northwestern hasta su gusto por camisas abotonadas y miradas de desaprobación. Taylor mostró breves destellos de rebeldía, un semestre estudiando en España que casi se convierte en un año sabático hasta que mi padre voló personalmente para corregir el rumbo. Y finalmente se unió a la firma de mi padre tras graduarse de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Yo fui diferente desde el principio. Mientras mis hermanos jugaban simuladores del mercado de valores con mi padre los fines de semana, yo me enterraba en libros sobre la Corte Suprema y movimientos por los derechos civiles. La mesa de la cena se volvió un campo de batalla cuando estaba en la preparatoria. Con discusiones acaloradas que siempre terminaban igual, mi padre descartando mis nociones idealistas mientras mi madre movía nerviosa la comida. El derecho es para personas que no pudieron triunfar en finanzas, decía, cortando su filete con precisión. Es reactivo, no proactivo. Esperas a que los problemas pasen en lugar de prevenirlos. La ironía de esa frase solo se me hizo clara años después. Mis logros académicos se acumularon durante la preparatoria. Capitán del equipo de debate, becaria nacional. Puntajes perfectos en el SAT. Pero siempre estaban un poco equivocados. Para mi padre. Imagina lo que podrías hacer si aplicaras esta inteligencia a algo práctico, decía, transformando los logros en oportunidades perdidas. El punto de quiebre llegó durante mi último año de preparatoria, cuando llegaron las cartas de aceptación a la universidad. Había aplicado a programas de negocios para complacerlo, pero también a carreras de derecho en varias universidades. El día que llegó mi carta de aceptación de Berkeley con una beca sustancial fue el día en que decidí trazar mi propio camino. Todavía recuerdo la reunión familiar que convoqué, con las manos temblando pero la voz firme al anunciar mi decisión de estudiar Derecho en Berkeley. Los ojos de mi madre se abrieron con una mezcla de orgullo y terror. James se burló. Taylor miró sus zapatos. La reacción de mi padre fue un cálculo frío como él. Yellow Berkeley pronunció la palabra, como si tuviera un sabor amargo. Derecho en California. Cada frase cayó en el silencio de nuestro comedor como piedras en un estanque quieto. Ya veo. Lo que siguió no fue la explosión que esperaba.
sino algo mucho más devastador. He asignado fondos para tu educación basándome en ciertas expectativas, dijo, con el mismo tono con que hablaba de portafolios de inversión. Esos fondos estaban destinados a una educación adecuada en negocios que aseguraría tu futuro. Si eliges este otro camino, lo haces sin mi apoyo financiero, ¿me estás cortando porque quiero estudiar derecho en lugar de negocios? Mi voz sonó extraña hasta para mí misma, estoy reasignando recursos donde ofrecerán mejores rendimientos, corrigió como si esto no se tratara de su hija, sino de una acción decepcionante. La elección es tuya, Natalie. Mi madre trató de intervenir con una voz débil. Matthew, seguro que podemos. La decisión está tomada, Diana. La cortó sin siquiera mirarla. Esa noche, mi madre se deslizó en mi habitación, mientras yo buscaba furiosamente préstamos estudiantiles y otras oportunidades de becas. Él cambiará de opinión, susurró, aunque sus ojos decían lo contrario. Me entregó un sobre. No es mucho. Solo lo que he ahorrado de mi cuenta personal, él no sabe. Dentro había $5,000. La primera cuota de mi independencia y la primera grieta en la imagen unificada que tenía de mis padres. 2 meses después partí a California con 2 maletas. La ayuda financiera oculta de mi madre y una determinación por triunfar que ardía, más fuerte que cualquier aprobación que mi padre alguna vez me negó. Llegar a San Francisco, sin nada más que ambición y ansiedad, fue aterrador y emocionante a la vez. El campus de Berkeley vibraba con una energía tan distinta a los suburbios rígidos de Chicago que había dejado atrás. Aquí la gente debatía ideas con pasión sin que la conversación terminara en silencio. Los profesores alentaban a cuestionar el status quo en lugar de preservarlo. Por primera vez, sentí que podía respirar plenamente, pero la libertad tenía un precio alto. Mi beca cubría la matrícula, pero poco más. Los $5,000 de mi madre se esfumaron rápido en depósitos de seguridad, libros de texto y necesidades básicas, mientras mis antiguos compañeros de preparatoria publicaban fotos de vacaciones financiadas por sus padres. Yo equilibraba 3 trabajos, turnos matutinos en una cafetería del campus, tardes en la biblioteca y fines de semana como asistente de investigación para un profesor de derecho. Mi pequeño apartamento compartido en un edificio en mal estado se convirtió en mi santuario y mi prisión. Muchas noches me dormía en mi escritorio, despertando con la marca de las páginas de los libros en la mejilla y solo 3 horas para preparar la siguiente clase. Mi compañera de cuarto, Stephanie, una estudiante de sociología de Seattle, me cubría con mantas cuando me encontraba así, dejando notas adhesivas de ánimo en mi frente. Sabes, la mayoría usa camas, bromeó una mañana, deslizando una taza de café hacia mí mientras retiraba un post-it amarillo de mi cara. Concepto revolucionario de Stephanie se convirtió en la primera integrante de mi familia elegida. Rachel se unió después, una apasionada estudiante de ciencias ambientales que organizaba protestas en el campus y me enseñó que la pasión no tenía que ser silenciosa y contenida como me habían enseñado a creer Márquez. Con su brillantez en ciencias de la computación y su inesperado amor por los debates de derecho constitucional, completaba nuestro núcleo. Ninguno de ellos entendía la presión familiar como yo, pero comprendían algo igual de importante: cómo apoyar a alguien que estaba descubriendo quién era más allá de las expectativas familiares. La sangre no define a la familia, decía Rachel durante nuestras sesiones nocturnas de estudio. Cuando recibía correos fríos de mi padre preguntando por mis calificaciones sin ningún contenido personal. Las acciones y esas palabras se convirtieron en mi mente durante 4 años de contacto mínimo con mi padre. Mi madre llamaba semanalmente. Su voz siempre bajaba a un susurro en algún momento para preguntar si necesitaba algo, aunque ambas sabíamos que sus recursos eran limitados. Mi hermano Taylor mandaba mensajes ocasionales, con saludos torpes pero bien intencionados que nunca mencionaban a nuestro padre. James seguía siendo la sombra de mi padre, contactando solo en cumpleaños con mensajes formales que parecían correspondencia empresarial. La profesora Eleanor Williams se convirtió en otra figura clave en mi camino universitario. Experta, brillante en derecho constitucional, conocida por ser exigente pero justa, fue la mentora que siempre había deseado. Después de interrogarme sin descanso durante un seminario de primer año, me pidió quedarme después de clase. Discutes como alguien que ha estado defendiéndose toda su vida, observó, recargándose en su escritorio. No es una crítica. Es una fortaleza si la canalizas bien. Bajo su guía, pasé de ser una estudiante desesperada por demostrar su valía a una académica segura de su propio análisis. Para tercer año, me recomendó para una pasantía en Goldstein & Parke, un prestigioso bufete especializado en casos de responsabilidad corporativa. La ironía de enfocarme en hacer responsables a las empresas por faltas éticas no se me escapó, aunque mantuve mis motivaciones personales en privado. La pasantía fue un punto de inflexión.
trabajar junto a abogados que usaban sus conocimientos de negocios para combatir la corrupción en vez de beneficiarse de ella, me mostró un camino alternativo que mi padre nunca había reconocido. Mi supervisora, Laura Goldstein, tomó nota de mi dedicación. Richards dijo una noche mientras preparábamos un caso importante. Tienes la habilidad única de entender cómo piensan estas corporaciones y al mismo tiempo mantener tu brújula moral. Eso es raro. Necesitamos más abogados como tú. Sus palabras validaron mi camino de una forma que ningún grado premio pudo hacerlo. Para mi último año, había llegado a la cima de mi clase. Me había convertido en presidenta de la Sociedad de Pre-Derecho y aseguré la aceptación anticipada. En 3 de las mejores escuelas de derecho, incluyendo Yale, mi sueño, el costo había sido alto. Estaba perpetuamente agotada, trabajando constantemente. Y había visto mi cuenta bancaria rozar el cero más veces de las que podía contar. Pero lo estaba logrando. A medida que se acercaba la graduación, envié invitaciones formales a mi familia. Más por obligación que por expectativa. 3 semanas antes de la ceremonia, recibí un breve correo de mi madre, Natalie. No podremos asistir a tu graduación. Tu padre tiene una reunión importante con un cliente ese fin de semana que no puede ser reprogramada. Lo siento mucho, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Con amor, mamá. La decepción dolió. Pero no me sorprendió. Había aprendido a manejar mis expectativas respecto al apoyo familiar. Mis amigos se unieron a mí creando planes elaborados para una celebración que compensara la ausencia de mi familia. Seremos tan ruidosos cuando llamen tu nombre que ni notarás que no están, prometió Rachel. Ya planeando camisetas a juego para nuestro grupo, me convencí de que estaba en paz con su ausencia. Quizás era mejor así. Sin tensiones, sin miradas de desaprobación, solo celebración pura con gente que realmente me apoyó durante todo el camino. Me graduaría en mis propios términos. Tal como había completado mi educación, lo que no sabía era que el destino tenía preparada una ceremonia diferente. Una que alteraría para siempre la dinámica familiar de los Richards de formas que ninguno de nosotros pudo prever. La mañana de la graduación amaneció con el clima perfecto de Berkeley, soleado con la brisa justa para que las togas no resultaran insoportables. Stephanie me despertó saltando en mi cama, ya vestida con su toga y birrete. Levántate y brilla, futura jueza de la Corte Suprema, anunció, abriendo nuestras cortinas con un gesto teatral. Hoy nos convertimos en adultos educados, oficialmente, calificados para endeudarnos durante la próxima década. Rachel llegó momentos después con bagels y camisetas personalizadas para nuestra celebración. Después de la ceremonia, Márquez apareció con sus padres, quienes insistieron en adoptarme por un día y trajeron flores y una tarjeta que me hizo llorar antes de que siquiera me cepillara los dientes. Nada de eso, regañó suavemente la madre de Márquez. John, secándose mis lágrimas. Vas a arruinar tu maquillaje y necesitamos que te veas espectacular para todas las fotos que vamos a tomar. Llegamos temprano al lugar de la ceremonia, uniéndonos al caos organizado de graduados, buscando sus lugares y ajustándose los birretes. Las familias de mis amigos nos atendían a todos por igual, enderezando borlas y tomando innumerables fotos. El vacío que esperaba sentir por la ausencia de mi familia se llenó con su calidez y entusiasmo genuinos. Mientras nos alineábamos para la procesión, escaneé al público por costumbre, sin esperar ver rostros familiares más allá de nuestro grupo de amigos. Fue entonces cuando los vi, varias filas atrás a la izquierda. Mi padre, erguido como un bastón, con un traje caro que parecía fuera de lugar entre la multitud más casual californiana. Mi madre a su lado, apretando el bolso con los nudillos blancos. James y Taylor flanqueándolos como sujetalibros. Mi corazón se agitó violentamente. Casi perdí el equilibrio. Rachel me agarró del codo. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. ¿Están aquí?, susurré, incapaz de apartar la mirada. Mi familia. Habían venido después de todo. Rachel siguió mi mirada, con la expresión endureciéndose un poco. Había escuchado suficientes historias durante 4 años para formarse su propia opinión sobre mi padre. Bueno, dijo al fin, apretando mi mano. Ahora podrán ver lo que casi se pierden. La ceremonia pasó en un suspiro. Cuando llamaron Natalie Richards, Summa Cum Laude, mis amigos gritaron con entusiasmo, tal como prometieron. Desde mi lugar en el escenario pude ver a mi madre aplaudiendo con entusiasmo, a Taylor uniéndose con sonrisas genuinas. James ofreció un aplauso contenido. Las manos de mi padre se juntaron exactamente 3 veces, el mínimo reconocimiento. Aún así, habían venido. Eso tenía que significar algo. Después de la ceremonia, me abrí paso entre la multitud hacia ellos, el pulso acelerado por una mezcla confusa de esperanza y temor. Mi madre llegó primero, abrazándome con un perfume fragante. Estoy tan orgullosa de ti, susurró con fuerza. Muy, muy orgullosa. Taylor me dio un abrazo torpe pero sincero. Buen trabajo, hermana.
Berkeley te queda bien. James me ofreció un apretón de manos rígido. Felicidades por tu logro. Mi padre se mantuvo un poco apartado, evaluándome como si fuera un balance con números preocupantes. Natalie, dijo finalmente, extendiendo la mano formalmente. Felicidades. La estreché, sintiendo la distancia familiar a pesar de nuestra cercanía física. Gracias por venir. Pensé que tenías una reunión importante. Los planes cambian, respondió enigmáticamente. Antes de que la conversación se volviera más tensa, Stephanie llegó saltando con su familia, seguida por Rachel. Marques y sus padres se hicieron las presentaciones con las familias de mis amigos, llenando los momentos incómodos con charlas alegres sobre la ceremonia y planes para la celebración. Hemos reservado almuerzo para todos en el restaurante Bayside, anunció el padre de Marques. La invitación es nuestra. Celebramos a todos estos increíbles graduados. La mandíbula de mi padre se tensó por ser incluido en los planes de otros. Pero mi madre intervino rápidamente. ¡Qué atento! Estaríamos encantados. La reunión en el restaurante fue un choque de mundos. Mi vida en California chocaba con mi pasado en Chicago. Mientras las conversaciones sobre planes para la escuela de Derecho y recuerdos del campus se mezclaban incómodamente con las preguntas incisivas de mi padre sobre salarios iniciales y rankings de firmas, mientras los padres de mis amigos hablaban de sus hijos con orgullo sin tapujos. Mi padre encontraba la manera de convertir cada uno de mis logros en una pregunta. ¿Te ha aceptado Yale Law School? Interesante lección. Habría pensado que Harvard se alinearía mejor con objetivos serios de carrera. El enfoque en derecho constitucional es algo abstracto. Cuando el derecho corporativo ofrece oportunidades más sustanciales, la experiencia como presidenta del cuerpo estudiantil es valiosa, aunque me pregunto si tu tiempo no habría sido mejor invertido en pasantías judiciales. Con cada comentario, mis amigos se miraban entre sí. Y sus padres se mostraban cada vez más desconcertados por la incapacidad de mi padre para simplemente celebrar los logros de su hija. Mi madre intentó cambiar la conversación mientras mis hermanos se veían cada vez más incómodos. A medida que avanzaba el almuerzo, Taylor hizo un esfuerzo genuino por conectar, preguntando por mis clases favoritas y experiencias en California. Cuando mencioné a la profesora Williams y su mentoría, pareció realmente interesado. Suena increíble, dijo. Siempre necesitaste profesores fuertes que te desafiaran. Mi padre intervino antes de que pudiera responder. Lo que Natalie siempre ha necesitado es guía práctica. Estos mentores académicos llenan la cabeza de los estudiantes con nociones idealistas que no se traducen al mundo real. La mesa quedó incómodamente en silencio. June, la madre de Marques, quien había sido cálida todo el día, finalmente habló. Bueno, por lo que hemos visto, tu hija tiene una habilidad notable para traducir su educación en habilidades prácticas. Su trabajo con esa firma de responsabilidad corporativa fue bastante impresionante. Las cejas de mi padre se arquearon ligeramente. Responsabilidad corporativa. ¿Qué implica exactamente eso? El tono en su voz hizo que se me apretara el estómago. Nos estábamos acercando a un terreno peligroso. Investigamos fraudes corporativos y representamos a denunciantes, expliqué con cuidado. La firma se especializa en casos donde las empresas han engañado a inversionistas o han incurrido en conductas financieras indebidas. Algo cruzó por el rostro de mi padre tan rápido que podría haberlo perdido si no hubiera pasado toda mi vida estudiando sus expresiones en busca de aprobación o desaprobación. Suena a chisme glorificado, dijo despectivamente. El mundo de los negocios requiere discreción y lealtad. Creo que requiere ética y transparencia, respondí antes de poder detenerme. La temperatura en la mesa pareció bajar 10 grados. La mano de mi madre fue rápidamente a su collar, su señal nerviosa. James se movió incómodo mientras Taylor estudiaba su vaso de agua con súbito interés. Logramos continuar el resto del almuerzo con conversaciones superficiales, pero la tensión permaneció palpable. Al prepararnos para ir a la recepción de graduación por la tarde en el campus, mi padre anunció que había hecho reservas para cenar solo con nuestra familia en Laurel Heights, el restaurante más caro de Berkeley. Necesitamos tiempo en familia, declaró en un tono que no admitía discusión. A las 7, mis amigos se mostraron preocupados, pero les aseguré que me reuniría con ellos después para nuestra celebración planeada. Al despedirnos, Rachel apretó mi brazo. Mándanos un mensaje si necesitas un rescate de emergencia, susurró. Podemos fingir una crisis en 10 minutos. Me reí, pero una parte de mí se preguntaba si podría necesitar justo eso antes de que terminara la noche. El restaurante Laurel Heights emanaba lujo antiguo, todo madera pulida. Copas de cristal y conversaciones en voz baja. Mi padre había reservado una mesa en el comedor principal en lugar de un espacio privado. Lo que me sorprendió, dado su habitual preferencia por la privacidad,
El restaurante estaba lleno de otras fiestas de graduación, familias radiantes brindando por sus graduados. El contraste con nuestra mesa no podía ser más marcado. Mi padre ordenó una botella cara de vino sin consultar las preferencias de nadie. Y pasó los primeros 20 minutos de la cena interrogándome sobre mi decisión de aceptar la oferta de Yale en lugar de otras escuelas de derecho. New Haven, dijo con desdén apenas disimulado. 4 años más lejos de Chicago. Uno podría pensar que eliges lugares basándote en su distancia de la familia. Estoy eligiendo basándome en la calidad de la educación y las oportunidades de carrera, respondí con calma. Decidida a no dejar que me provocara en un día que debía ser de celebración, Yale tiene una excelente reputación, ofreció mi madre con cautela. Mi padre continuó como si ella no hubiera hablado. Y tu enfoque en derecho constitucional, ¿qué planeas hacer exactamente con eso? ¿Pasarás tu carrera discutiendo puntos teóricos mientras ganas el salario de una defensora pública? Taylor intentó desviar el tema. Papá. Natalie acaba de graduarse summa cum laude en Berkeley. Quizás podríamos simplemente celebrar eso esta noche. Solo intento entender el retorno de la inversión aquí, respondió mi padre, girando su copa de vino con precisión. 4 años de educación deberían llevar a resultados tangibles. Mi educación no es una cartera de acciones, dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas, a pesar de mi determinación por mantener la calma. Su valor no se mide solo en dólares, James. Siempre el pacificador cuando le convenía. Intervino. ¿Cómo está Stephanie, tu compañera de cuarto, con la búsqueda de empleo? Finanzas. No, ciencias ambientales, corregí. Y ya aceptó un puesto en un instituto de investigación climática. Mi padre se burló. Otra idealista. Ciertamente encontraste a los tuyos aquí, con cada minuto. ¿Qué pasaba? La tensión aumentaba. Las mesas cercanas celebraban con brindis de champán y discursos cálidos. Mientras nuestra conversación se volvía cada vez más tensa, una familia en la mesa contigua acababa de entregar a su graduado las llaves de un auto nuevo. Todos reían y tomaban fotos, eso sí es un regalo práctico de graduación, comentó mi padre con intención. Útil para entrar en el mundo real, no necesito auto en New Haven, dije. El campus es caminable, no era ese mi punto, Natalie, respondió fríamente. El camarero llegó con nuestros platos, brindando un respiro momentáneo. Mientras comenzábamos a comer, mi madre hizo un valiente intento por cambiar de tema. Preguntando por mis experiencias favoritas. En Berkeley, empecé a describir mi trabajo en una clínica de ayuda legal, explicando cómo ayudábamos a residentes de bajos recursos con disputas de vivienda. Logramos evitar 3 desalojos el semestre pasado con trabajo pro bono. Mi padre interrumpió, cortando su filete con precisión quirúrgica. Noble, pero en última instancia insostenible. La profesión legal no es trabajo de caridad. Algunos creemos en usar nuestras habilidades para ayudar a otros, no solo para enriquecernos. Respondí, comenzando a perder la paciencia. Su cuchillo pausó el corte a medio camino. ¿Y qué exactamente insinúa sobre mi carrera, Natalie? No insinuó nada sobre tu carrera. Papá, estoy diciendo hechos sobre la mía. La mesa quedó en silencio. Mi madre lucía aterrada. Taylor miraba su plato, mientras James observaba cuidadosamente la reacción de nuestro padre. Tu carrera, dijo mi padre finalmente, dejando sus cubiertos con cuidado deliberado, ni siquiera ha comenzado. Sin embargo, hablas con tal seguridad sobre tu camino, a pesar de no tener prácticamente experiencia en el mundo real. Tengo 4 años de pasantías. Trabajo clínico e investigación, repliqué. Que no sea en finanzas, no la hace. Inválida, 4 años jugando a ser abogada, desestimó. Déjame decirte lo que veo. Veo a una joven que tuvo todas las ventajas, todas las oportunidades para sobresalir en un campo con éxito probado. Y que eligió desperdiciar su potencial en cruzadas idealistas. El restaurante pareció silenciarse a nuestro alrededor. Oh, quizás solo era la sangre golpeando en mis oídos que amortiguaba otros sonidos. Matthew, susurró mi madre urgentemente. No aquí, él la ignoró, completamente concentrado en mí. ¿Sabes cómo se ve para mis colegas cuando me preguntan por mi hija y tengo que explicar que ha elegido convertirse en un antagonista profesional del mismo mundo empresarial que le dio privilegios? No tuve privilegios, dije, con la voz elevándose un poco a pesar de mis esfuerzos por controlarla. ¿Recuerdas que me cortaste el apoyo? Trabajé en 3 empleos para poder terminar la universidad. Me gané todo lo que tengo, con una educación financiada por mis años de arduo trabajo, construyendo la reputación y los recursos de nuestra familia, replicó. Mi beca pagó mi educación, corregí. Mis trabajos pagaron todo lo demás. Sonrió con un sonido corto y despectivo que dolió más que cualquier crítica. ¿De verdad crees que hiciste todo esto sola? ¿Que el nombre Richards no tuvo nada que ver con tus oportunidades?
Tu ingenuidad es exactamente por lo que no estás preparada para el mundo real. Las mesas cercanas se habían vuelto más silenciosas. Los comensales intentaban fingir que no escuchaban nuestro intercambio cada vez más acalorado. Papá, intentó intervenir Taylor. Quizás. Debería MOSDN o punto. Mi padre lo cortó bruscamente. Es hora de ser honestos aquí. Natalie ha decidido rechazar todo lo que esta familia representa. Nuestros valores, nuestras carreras, incluso nuestra ubicación geográfica. Esa es su elección. Pero las elecciones tienen consecuencias. Volvió su fría mirada hacia mí. Si insistes en seguir este camino, investigando corporaciones y socavando el mundo de los negocios, lo harás completamente sola, sin mi apoyo. Sin mis contactos y sin mi nombre. El restaurante estaba tan silencioso que podía escuchar el tintineo de los vasos en el bar al otro lado de la sala. ¿De verdad me estás humillando en la cena de mi graduación?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Solo estoy aclarando los términos de nuestra relación de ahora en adelante, respondió como si hablara de un contrato comercial. Has dejado muy claro que no respetas lo que he construido ni la sabiduría que he intentado impartir. Así sea. Considérate independiente. En todos los aspectos, mi madre jadeó. Matthew, por favor, mantente fuera de esto, Diana. Él le respondió sin mirarla. No puedes estar hablando en serio. Taylor intervino. Papá. Esto es una locura. Es el día de su graduación, lo que lo convierte en el momento perfecto para establecer límites claros antes de que empiece. El camino que ha elegido, mi padre replicó con frialdad. Muy bien, Natalie quiere independencia. Ahora la tiene completamente. La humillación me quemaba como ácido. A nuestro alrededor, otras familias presenciaban lo que debería haber sido un asunto privado, si es que debía ocurrir. El día de mi graduación, por el que había trabajado tanto, estaba siendo destruido deliberadamente por el hombre que debería haber estado más orgulloso de mí. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Años de independencia me habían enseñado mi propia fortaleza. 4 años construyendo relaciones con personas que realmente me apoyaban me habían mostrado cómo debería ser una familia verdadera. Y 4 años estudiando justicia me convencieron de que algunas verdades debían ser dichas. El secreto que había llevado desde la preparatoria, el documento que descubrí en la oficina de mi padre y que me impulsó a estudiar derecho. De repente se sintió menos como una carga y más como un escudo. Enderecé los hombros y miré directamente a los ojos de mi padre. Si eso es lo que quieres, dije con una voz más firme de lo que sentía. Creo que es hora de que todos escuchen la verdadera razón por la que elegí el derecho de responsabilidad corporativa. El cambio en mi tono debió registrar mi padre. Algo brilló en sus ojos. Incertidumbre, quizás hasta miedo, una expresión que nunca antes había visto allí. Este no es lugar para tus dramatismos. Natalie dijo, bajando la voz en advertencia. Tú hiciste de este lugar uno cuando decidiste desheredarme públicamente, respondí, manteniendo la calma y la mesura. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, con los dedos temblorosos. Natalie. Por favor, está bien, mamá, dije suavemente. Ya no estoy enojada. Solo creo que es hora de la verdad. Volví a mirar a mi padre, cuyo rostro se había endurecido en una máscara impenetrable. A nuestro alrededor, otros comensales habían abandonado toda pretensión de no escuchar sus propias celebraciones olvidadas temporalmente. Cuando tenía 17 años, comencé. Estaba buscando una engrampadora en tu oficina en casa. Tú estabas en Londres por negocios y mamá en su almuerzo benéfico. ¿Recuerdas cómo siempre mantenías tu escritorio tan meticulosamente organizado, todo en su lugar? La mandíbula de mi padre se tensó, pero permaneció en silencio. Accidentalmente tiré esa caja de cuero con archivos que guardabas bajo llave. Excepto que ese día no estaba cerrada. El contenido se derramó por todas partes. Y mientras recogía los papeles, noté algo extraño: documentos financieros de tu firma, Westridge Capital Partners, pero con inconsistencias que no entendía al principio. James se movió incómodo en su asiento. Natalie. Lo que sea que creas haber encontrado, facturas por servicios de consultoría que no existían. Continué con firmeza. Estados financieros con discrepancias de millones. Y, lo más interesante, documentos que detallaban acuerdos con 3 familias, los Morrison, los Guzmán y los Taylor. El color había empezado a desaparecer del rostro de mi padre. Admití que no entendía todo en ese momento, pero entendía lo suficiente para saber que algo estaba muy mal. Fotografié esos documentos antes de devolverlos exactamente como los encontré. Cuando llegaste a casa y me viste interesarme de repente en ética empresarial y derecho corporativo. Pensaste que era solo una fase. Miré directamente a mis hermanos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué papá estaba tan empeñado en mantenerme alejada específicamente del derecho corporativo? ¿Por qué se sentía tan amenazado por mi interés en los crímenes financieros?
La expresión de Taylor mostró una comprensión incipiente, mientras que James desvió la mirada, incapaz de sostener mi mirada. «Has estado investigándome», acusó mi padre con voz peligrosamente baja. «No, he estado entendiéndote. Entendiendo por qué construiste nuestra familia sobre la apariencia de perfección mientras ocultabas lo que realmente la financiaba. Esas 3 familias perdieron casi todo por los consejos de inversión que les diste, consejos que sabías que eran fraudulentos. Las dirigiste hacia inversiones que tu firma necesitaba descargar antes del colapso de 2008. El restaurante estaba completamente en silencio ahora. Todos los oídos atentos a nuestra mesa, no tienes idea de lo que hablas, Siseo mi padre. Pero su típica confianza había flaqueado, los acuerdos que pagaste incluían cláusulas de confidencialidad continua. Por eso ninguno de ellos habló públicamente sobre cómo West Capital Partners, como tú específicamente. Traicionaste su confianza. El señor Morrison sufrió un infarto por el estrés. La hija de los Guzmán tuvo que abandonar la universidad. Los Taylor perdieron su casa. El rostro de mi madre se había arrugado, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Natalie, por favor. Deitant sabías, me di cuenta al ver su reacción. Lo sabías desde siempre, ella no pudo sostener mi mirada. Esos acuerdos, dije, volviendo a mirar a mi padre, fueron pagados convenientemente justo antes de que James y Taylor comenzaran la universidad. Su educación fue financiada por la destrucción financiera de 3 familias que confiaron en ti. James se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Ya no quiero escuchar más, siéntate, ordenó mi padre, y James obedeció automáticamente. Respuesta entrenada durante años. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz apenas audible. No tienes pruebas de nada. Esos fueron acuerdos legítimos por pérdidas de inversión. Práctica común en mercados volátiles. Los documentos que encontré detallan representaciones intencionales erróneas, respondí. E incluyen comunicaciones internas sobre mover a esos clientes hacia inversiones condenadas para proteger a los clientes preferidos de la firma. Eso es fraude, papá. Por eso estabas tan desesperado por mantenerme alejada del derecho corporativo. Tenías miedo de que conectara los puntos. Taylor parecía atónito. Papá. ¿Es cierto? Claro que no, contestó mi padre con un tono seco, aunque la convicción en su voz había perdido fuerza. Por eso elegí Berkeley, continuó. No solo para alejarme de ti, sino porque tiene uno de los mejores programas de responsabilidad corporativa del país. Por eso hice la pasantía en Goldstein & Parke, que se especializa justamente en este tipo de casos. Y por eso voy a Yale, para estudiar con la profesora Harrington, que literalmente escribió el libro sobre cómo procesar el fraude financiero. La realización de lo meticulosamente que había construido mi educación golpeó visiblemente a mi padre. Su rostro, normalmente imperturbable, mostró una alarma genuina. No lo harías, respiró. No te estoy amenazando, aclaré. Estoy explicando por qué elegí mi camino. Quería entender cómo alguien podía hacer lo que hiciste. Como mi propio padre podía justificar causar tanto daño mientras se presentaba como el modelo de ética empresarial. Quería asegurarme de nunca convertirme en eso. Los sollozos silenciosos de mi madre marcaron el momento mientras décadas de mitología familiar se derrumbaban a nuestro alrededor. Los comensales cercanos ahora miraban abiertamente. Algunos susurrando entre ellos, otros escribiendo en sus teléfonos. Estas son acusaciones peligrosas, dijo mi padre, retomando su máscara de hombre de negocios. Acusaciones que podrían considerarse difamatorias. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Respondí, aprovechando mi educación en derecho. Y ambos sabemos que lo que digo es verdad. Me levanté, dejando la servilleta junto a mi comida apenas tocada. Tú me pediste que fuera independiente, papá. Que forjara mi propio camino. Completamente separado de ti. Acepto esos términos. Pero entiende esto, mi elección de estudiar responsabilidad corporativa no es rebeldía. Es redención. Si el nombre Richards va a significar algo en el futuro, quiero que represente justicia, no lucro a cualquier costo. Mire a mi madre y a mis hermanos. Los amo a todos. Cuando estén listos para hablar. Para realmente hablar sobre nuestra familia y avanzar con honestidad, estaré ahí, pero no participaré más en la ficción. Con eso, me alejé de la mesa, pasando junto a los comensales que me miraban, atravesando las puertas ornamentadas del restaurante y saliendo a la fresca noche de Berkeley. Mis manos temblaban, pero mis pasos eran firmes. Detrás de mí. Escuché el alboroto mientras mi padre pedía la cuenta y mi madre llamaba mi nombre. No miré atrás hasta hace años que dejé Chicago con nada más que determinación y dolor oculto. Esa noche salía de ese restaurante habiendo finalmente dejado el peso más grande que había cargado. La verdad. Que protegí no para resguardar a mi padre, sino para preservar el poco vínculo familiar que me quedaba.
Al sacar el teléfono para enviar mensajes a mis amigos, me sentí más ligera que en años. El secreto estaba fuera. Lo que viniera sería construido sobre la verdad, no sobre ilusiones cuidadosamente construidas. Mi teléfono vibró con mensajes antes de que siquiera llegara a mi apartamento. Rachel, Stephanie y Márquez habían creado un grupo llamado Equipo de Respuesta de Emergencia y coordinaban su llegada con helado y alcohol. Sonreí a pesar del torbellino emocional dentro de mí. Esto era lo que realmente significaba apoyo. Apenas abrí la puerta cuando sonó mi teléfono con la identificación de llamada de mi madre. Dudé antes de contestar Natalie. Su voz sonaba desgarrada por el llanto. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Estoy bien, mamá, le aseguré, hundiéndome en mi cama. Estoy en mi apartamento. ¿Y tu papá? Ella hizo una pausa, luchando por encontrar palabras. No está en un buen lugar ahora mismo. Me lo imagino, respondí, sintiéndome extrañamente tranquila tras la tormenta. ¿Dónde estás? En el hotel. ¿Tus hermanos también están aquí? Tu padre salió a caminar para despejar su mente. La forma en que lo dijo me hizo pensar que despejar su mente era un eufemismo para algo más volátil. Mamá, dije suavemente, ¿sabías de los acuerdos? De lo que realmente pasó. Su silencio respondió antes que sus palabras. Sabía que había problemas en la firma. Sabía que hubo acuerdos. Matthew decía que era práctica común que todas las firmas de inversión tuvieran pérdidas ocasionales que debían resolver. Pero tú sospechabas que era más. Presioné. Un suspiro pesado llegó por la línea, había señales, cosas que decía cuando pensaba que no escuchaba. El momento de ciertos viajes. Lo estresado que estaba en ese periodo. Su voz bajó a un susurro, cambió después de ese tiempo. Se volvió más duro, más controlador, especialmente contigo y con los niños. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué querías que dijera, Natalie? ¿Acusar a tu padre de fraude sin pruebas? ¿Destruir a nuestra familia basándome en sospechas? No entiendes lo que es tener que balancear decisiones imposibles. Pero yo entendía más de lo que ella sabía. Había estado equilibrando mi propia elección imposible durante años. La lealtad familiar contra mi brújula moral. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. No lo sé, admitió. Y la incertidumbre en su voz me dijo más sobre el cambio dramático que cualquier explicación podría haber dado Diana Richards, quien había planeado cada evento familiar con precisión militar durante 25 años. No tenía un guión para este escenario. Un golpe en mi puerta anunció la llegada de mis amigos. Mamá. Tengo que irme. ¿Podemos hablar más mañana, Natalie? Por favor, la desesperación se coló en su voz. No hagas nada con esta información. No vayas a las autoridades ni a periodistas. Dame tiempo para resolver esto como familia. La petición quedó flotando entre nosotros. El patrón familiar de encubrir verdades incómodas para mantener las apariencias. No planeo hacer nada ahora mismo, dije con cuidado. Pero no, mentiré si me preguntan directamente y no fingiré que no pasó. Eso es lo mejor que puedo ofrecer. Pareció aceptar este compromiso, al menos temporalmente. Te quiero, Natalie, a pesar de todo. Por favor, recuerda eso. Después de colgar, abrí la puerta y encontré a mis amigos armados con Ben & Jerry S., tequila y expresiones preocupadas. Entraron en silencio, instalando una estación improvisada de consuelo sobre mi pequeña mesa de café. Entonces, dijo Rachel entregándome una cuchara en una escala del 1 al desastre total. ¿Qué tan mal estuvo la cena familiar? Rey, a pesar de mí misma. Digamos que no me van a invitar a ninguna reunión de los Richards en el futuro previsible. Entre helados y tragos, relaté lo ocurrido esa noche. Mis amigos escucharon sin interrumpir, sus rostros pasando por sorpresa. Indignación y orgullo. Santo cielo, susurró Stephanie al terminar. Lo hiciste. Te enfrentaste a él. Márquez negó con la cabeza asombrado. Siempre supe que eras dura, pero eso es valor de otro nivel. O estupidez de otro nivel, repliqué. Mientras la adrenalina bajaba y la duda comenzaba a aparecer. Acabo de destruir a toda mi familia en un restaurante público. No, dijo Rachel, con firmeza tomando mi mano. Tu padre destruyó a tu familia cuando decidió humillarte en tu cena de graduación. Tú solo te negaste a ser la única víctima. Nos quedamos despiertas hasta las 3 de la mañana analizando cada momento de la confrontación, especulando sobre las repercusiones y eventualmente pasando a recuerdos tontos de la graduación mientras el alcohol suavizaba los bordes afilados de la noche. Cuando finalmente se fueron, prometiendo que me checarían en la mañana, me acosté mirando al techo, demasiado inquieta para dormir pese al agotamiento. Mi teléfono se iluminó con un mensaje a las 4:23 am. Taylor, ¿es verdad? Todo, respondí de inmediato. Sí, tengo copias de todo. El mensaje apareció. Desapareció y reapareció, varias veces antes de que respondiera. Siempre me pregunté de dónde salió el dinero para la matrícula de Harvard de James. Papá dijo que fue un bono. Necesito tiempo para procesarlo.
Tómate todo el tiempo que necesites, respondí, por si sirve de algo. Siento lo de anoche. Te merecías algo mejor. Felicidades por graduarte. Las lágrimas me picaron los ojos por esa pequeña bondad. Gracias, Tai. La mañana trajo una avalancha de mensajes. Algunos de familia extendida que de alguna manera ya habían oído versiones de la confrontación en el restaurante. Otros de amigos que preguntaban cómo estaba. Lo más sorprendente fue un correo de la profesora Williams con el asunto, orgullosa de ti, que contenía solo una línea. Defender la verdad nunca es fácil, pero siempre es lo correcto. Mi oficina está abierta, si necesitas hablar, me pregunté cómo se había enterado. Pero recordé el pequeño mundo académico y legal en el que me movía. Las noticias corrían rápido, especialmente las escandalosas que involucraban a figuras financieras prominentes. Mi madre volvió a llamar alrededor del mediodía. Con la voz tensa, tu padre vuela hoy de regreso a Chicago. James va con él. Taylor y yo nos quedamos un día más. ¿Por qué?, pregunté, sorprendida por esta noticia. Taylor quiere hablar contigo, explicó. Yo también. De verdad. No por teléfono. ¿Podemos vernos para un café esta tarde? Quedamos en encontrarnos en un café tranquilo, lejos del campus, donde era poco probable que encontrara a alguien que conociera. Cuando llegué, mi madre y Taylor ya estaban sentados en un rincón. Ambos con aspecto de no haber dormido. Mi madre me abrazó fuerte antes de sentarnos, su perfume familiar trayendo una ola inesperada de emoción. Taylor me dio un abrazo torpe por un lado. Su expresión una mezcla de confusión y preocupación. Tu padre está consultando con el equipo legal de la firma, comenzó mi madre sin preámbulos. Está preocupado por las posibles implicaciones de lo que se dijo anoche. ¿Lo está negando?, pregunté. Taylor y mi madre intercambiaron miradas. No con nosotros, admitió Taylor cuando regresamos al hotel. Al principio lo intentó, pero cuando lo presioné, se quedó sin palabras, negando con la cabeza. Dijo que no entendía las presiones de la crisis financiera, que a veces había que tomar decisiones difíciles para proteger a la mayoría de los clientes. Una racionalización clásica. Pensé que él tiene miedo de que hagas pública esta información, dijo mi madre, o que tomes acciones legales. Quise decir lo que dije anoche. No recopilé esa información para exponerlo o chantajearlo. Necesitaba entender por qué es como es, por qué nuestra familia funciona así. Pero podrías, señaló Taylor, hacerlo público. Tienes las pruebas, suspiré, removiendo mi café intacto. ¿Qué lograría ahora? La mayoría ya está prescripta por el Estatuto de Limitaciones. Los acuerdos aseguran que las familias afectadas no puedan hablar. Destruiría su carrera y reputación, afectaría a los demás empleados y clientes de la firma. ¿Y para qué? Justicia, pero con una década de retraso, mi madre parecía aliviada. Pero Taylor se veía preocupado. Entonces él simplemente se sale con la suya, con todo lo que hizo a esas familias, como te ha tratado a ti, la humillación pública de anoche. No dije eso, aclaré. Dije, no planeo exponerlo públicamente ni legalmente. Pero nuestra relación ha cambiado, fundamentalmente. No fingiré que no pasó, ni aceptaré que me trate como lo ha hecho toda mi vida. Mi madre tomó mi mano. Te quiere, Natalie. A su manera. Su manera ya no es suficiente, dije suavemente pero con firmeza. El amor no viene con condiciones ni ultimátums. Hablamos casi 3 horas. Mi madre reveló más detalles de su matrimonio de los que jamás había sabido. Como poco a poco se entregó para mantener la paz. Como se convenció de que proteger la imagen de la familia era protegernos a todos, Taylor compartió sus propias luchas con las expectativas de nuestro padre y su creciente desilusión con su trabajo en la firma. Ni siquiera sé si quiero regresar, admitió. Todo se siente manchado ahora, al prepararnos para irnos. Mi madre dudó. James está enojado contigo. Cree que traicionaste a la familia. James siempre ha sido el eco de papá, dije. Necesita tiempo para encontrar su propia voz, como todos nosotros. Ella sintió triste. Volamos mañana por la mañana. ¿Estarás bien? Estaré mejor que bien, le aseguré. Tengo buenos amigos, planes emocionantes, y por primera vez, siento que puedo avanzar sin cargar secretos que nunca fueron míos. Esa noche, mientras empacaba para mudarme, mi teléfono explotó en notificaciones. Un correo de James con el asunto, ¿cómo pudiste?, que quedó sin abrir. Un mensaje de un número desconocido resultó ser de un periodista del Chicago Tribune interesado en hablar sobre las acusaciones contra Westridge Capital Partners. Correos de familiares lejanos, expresando preocupación por rumores inquietantes. La noticia se difundía más rápido de lo que había anticipado. Apagué el teléfono y seguí empacando, decidida a enfocarme en mi futuro y no en el pasado que se desmoronaba tras de mí. Más tarde esa noche, un golpe suave en la puerta reveló a Stephanie.
Con un semblante inusualmente serio, tienes que ver esto, dijo, mostrándome su teléfono. En la pantalla, un sitio de noticias de negocios con el titular: Westridge Capital Partners anuncia reestructuración. Matthew Richards renuncia como CFO, citando prioridades familiares. La rapidez de la respuesta me dijo todo sobre la seriedad con la que mi padre había tomado la amenaza de ser expuesto. Estaba cortando pérdidas, controlando la narrativa antes que nadie. ¿Estás bien?, preguntó Stephanie. Pensé la pregunta cuidadosamente. Sí, dije finalmente. Creo que en verdad sí. Pasaron 3 meses en un torbellino de cambios. Me mudé a un pequeño, pero soleado apartamento en New Haven, lo suficientemente cerca de Yale School para caminar, pero lo bastante separado para sentirme fuera del campus. El espacio era completamente mío, sin compañeros de cuarto, por primera vez financiado por una combinación de becas, préstamos y un puesto de investigación que aseguré con la profesora Harrington antes de que comenzaran las clases. Mis amigos de Berkeley me ayudaron a mudarme, convirtiendo el proceso en una aventura más que una tarea. Rachel había decorado mi refrigerador con imanes ridículos, cada uno representando una broma interna de nuestros 4 años juntas. Stephanie había insistido en ordenar mi estantería por vibras más que por cualquier sistema reconocido de catalogación. Márquez había instalado medidas de seguridad en mi laptop y teléfono. Su manera de mostrar cuidado, New Haven no es Berkeley, me advirtió Rachel mientras se preparaban para irse. Vas a necesitar nuevos amigos que entiendan tu tipo particular de intensidad. No soy intensa, protesté. Se rieron al unísono perfecto. La sincronía de personas que me conocían demasiado bien. El apartamento estaba tranquilo ahora, solo yo y mis pensamientos, mientras organizaba mis materiales para el próximo semestre. Un golpe en la puerta interrumpió mi concentración, inusual, ya que casi no conocía a nadie en New Haven todavía. Por la mirilla vi a Taylor, moviéndose nervioso en el pasillo. Abrí la puerta sorprendida. Sorpresa, dijo torpemente, levantando una planta en una maceta de cerámica. Regalo de inauguración. Se supone que es imposible de matar, lo que parece apropiado para alguien con tu horario. Taylor, logré decir genuinamente sorprendida. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo encontraste mi dirección? Mi mamá la tenía, admitió. Debería haber llamado antes. Pero temía que dijeras que no. Me aparté para dejarlo entrar, notando el equipaje caro a sus pies. ¿Te estás quedando cerca? Hotel en el centro, dijo, mirando con interés mi apartamento. Esto es agradable. Buena luz. La charla ligera se sintió extraña, dado todo lo que había pasado. Permanecimos en silencio incómodo hasta que hablamos al mismo tiempo. DIJ. La firma, ¿cómo están todos? Nos detuvimos, luego reímos, rompiendo la tensión. Tú primero, ofrecí. Taylor dejó la planta en mi mesa de café y se hundió en el sofá. Dejé la firma y Chicago. Me mudo a Boston la próxima semana. Acepté un puesto en una firma de asesoría de inversiones que se especializa en inversión ética. Wow, dije, genuinamente impresionada. Eso es un gran cambio. Sí, se encogió de hombros. Resulta que trabajar para papá perdió su encanto cuando entendí en qué realmente estaba participando. Me miró directamente a los ojos. Tenías razón, Ned. Sobre todo, me senté junto a él, procesando esa novedad. ¿Cómo tomó tu renuncia? Tan mal como esperarías. Acusaciones de traición. Recordatorios de todo lo que ha hecho por mí. Amenazas sobre mi futuro en la industria. La sonrisa de Taylor tenía un tinte de tristeza, la calidez habitual de los Richards. ¿Y mamá? Su expresión se suavizó. Esa es la otra noticia. Se separan de punto. Aunque me sorprendió la rapidez de ese cambio, no me sorprendió el hecho en sí. Supuestamente decisión de ella o mutua, pero fue mamá quien se mudó. Está con la tía Patricia por ahora. Buscando un lugar propio. Del dudó. Está diferente, Ned. Es como ver a alguien despertar de un largo sueño. La semana pasada dijo que quería retomar sus clases. La imagen de mi madre, volviendo a su pasión largamente abandonada, me trajo lágrimas inesperadas. Quería llamarte, continuó Taylor. Pero tiene miedo de que todavía estés enojada con ella por no protegerte de papá todos estos años. Yo nunca estuve enojada con mamá, aclaré, quizás decepcionada. Definitivamente triste por ella. Pero no enojada. Deberías decírselo, sugirió con suavidad. Ahora mismo podría necesitar ese apoyo. Hablamos durante horas, llenando los vacíos de los últimos 3 meses. Taylor describió el colapso en casa después de la cena de graduación. Cómo James inicialmente se alineó completamente con nuestro padre. Pero poco a poco empezó a hacerse sus propias preguntas a medida que surgían más detalles. Cómo nuestro padre negoció una salida estratégica de la firma para evitar cualquier investigación que pudiera desencadenarse por una renuncia repentina. Cómo la familia extendida comenzó a tomar partido y una visión que parecía crecer, en vez de sanar.
Es como ver una casa de naipes cuidadosamente construida desmoronarse en cámara lenta, observó Taylor. Siempre iba a colapsar eventualmente, señalé. Las casas de naipes no están hechas para ser estructuras permanentes. Él asintió pensativo. Sigo pensando en esas familias, las de los acuerdos. Los busqué. Sabes, los Taylor finalmente se recuperaron económicamente. Pero la señora Morrison aún lucha tras la muerte de su esposo. La hija de los Guzmán nunca terminó la universidad. El peso de esas consecuencias colgaba entre nosotros. Daños colaterales de la búsqueda familiar del éxito a cualquier costo. Por eso elegí Boston, continuó Taylor. La firma a la que me uno tiene una fundación que ofrece educación financiera y ayuda familias afectadas por prácticas de inversión depredadoras. No es exactamente una expiación, pero es un comienzo. El orgullo por mi hermano creció inesperadamente. Eso suena perfecto para ti. ¿Tai y tú? Preguntó. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo terminaron las cosas? Pensé cuidadosamente la pregunta. Lamento lo público que fue. No era mi intención, pero la verdad tenía que salir. No, eso era necesario para todos nosotros. Antes de irse, Taylor me entregó un sobre de parte de mamá. Quería que te lo diera en persona. Dentro había un cheque por una cantidad considerable y una nota escrita a mano. Esto es de mis ahorros personales. Dinero que realmente me pertenece para dar. Debería haberte apoyado desde el principio. Esto no compensa el pasado. Pero quizás pueda ayudar con tu futuro. Con todo mi amor, mamá. El gesto me conmovió profundamente. No por el apoyo económico, sino por lo que representaba. Mi madre reclamando su autonomía, una decisión a la vez, mientras el verano daba paso al otoño. Otras piezas comenzaron a encajar. James finalmente llamó tras meses de silencio. Sigo procesando todo, admitió con una voz menos segura de lo habitual. Pero extraño a mi hermana. Quedamos en dar pequeños pasos para reconstruir nuestra relación. Llamadas ocasionales, conversaciones honestas. Sin expectativas de resolución inmediata. La transformación de mi madre continuó. Encontró un pequeño apartamento en el Distrito de las Artes de Chicago. Empezó clases de pintura e incluso terapia, cosas impensables en su vida anterior como señora Matthew Richards. Estoy aprendiendo quién es Diana, me dijo en una de nuestras llamadas semanales. Es aterrador y emocionante. Entendí exactamente lo que quería decir. Yo estaba haciendo lo mismo en Yale, descubriendo quién era Natalie Richards cuando se definía por sus propias decisiones. No en oposición a las expectativas de su padre. El seminario de responsabilidad corporativa de la profesora Harrington se convirtió en lo más destacado de mi experiencia académica, durante una discusión sobre denunciantes y negocios familiares. Me pidió quedarme después de clase. Aportas una perspectiva única a estas discusiones, observó. Quizás por experiencia personal, dudé antes de reconocer la verdad. Mi situación familiar es complicada, asintió. Comprendo. Las mentes legales más valiosas a menudo emergen de contextos complicados. Entienden las áreas grises donde otros solo ven blanco y negro. En cuanto a mi padre, el silencio entre nosotros permaneció absoluto. Supe novedades por mi madre y hermanos, su nuevo puesto de consultoría, su apartamento más pequeño. Su insistencia continua en que solo hizo lo que cualquier hombre de negocios inteligente haría durante una crisis financiera. No esperaba una disculpa ni reconocimiento. Algunas personas son incapaces de ese tipo de autorreflexión, pero su ausencia ya no se sentía como un castigo. Se sentía como espacio para crecer. Durante mi primer descanso en la escuela de Derecho, me encontré con Rachel para un café cuando ella estuvo en Nueva York para una conferencia. Pareces diferente, observó, estudiándome sobre su latte. Más tranquila. Me siento más ligera, admití, como si hubiera cargado este secreto durante años y ahora se hubiera ido. ¿Arrepientes haber expuesto a tu padre?, preguntó directamente. Siempre yendo al grano. No, dije sin dudar, pero tampoco quiero seguir exponiéndolo. Lo que importa ahora es avanzar con integridad. Eso se convirtió en mi principio guía mientras construía mi nueva vida. Avanzar con integridad, no con perfección ni con la apariencia de éxito, sino con integridad genuina en todas mis decisiones. Enfrentar a mi padre no había sido por venganza, había sido por negarme a participar en un sistema familiar construido sobre la mentira. Las consecuencias fueron caóticas y dolorosas, pero también necesarias y, en última instancia, sanadoras. Mi familia cambió para siempre, fragmentada en algunos aspectos, pero también más auténtica que nunca. Mi madre estaba descubriendo su voz. Taylor alineaba su carrera con sus valores. Incluso James comenzaba a hacerse preguntas que nunca se había atrevido a formular. En cuanto a mí, estaba exactamente donde debía estar, siguiendo un camino que resonaba con mis valores en lugar de uno impuesto por las expectativas de otros.
El viaje no había sido lo que ninguno de nosotros esperaba, pero quizá ese era el propósito. El verdadero crecimiento rara vez sigue los caminos cuidadosamente planeados que imaginamos. A veces requiere ruptura, verdades dolorosas y el valor para mantenerse firme en tu propia historia. Incluso cuando eso significa revelar secretos que otros preferirían mantener enterrados. He llegado a creer que la familia no se define por el silencio y la conformidad, sino por la verdad y el respeto mutuo. A veces, construir una conexión genuina requiere desmantelar primero las estructuras falsas. Es desordenado y doloroso. Pero al final vale la pena. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre guardar un secreto familiar doloroso o mantenerte fiel a tu verdad? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para seguir escuchando sobre mi camino en la escuela de Derecho y más allá. Y si conoces a alguien que lucha con las expectativas familiares, considera compartir este video. A veces, saber que no estamos solos en estas batallas hace toda la diferencia. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que tu valor no lo determinan las expectativas de otros. Viene de ser fiel a ti mismo, incluso cuando ese es el camino más difícil.